Felicitas parecía no haber envejecido. Seguía siendo la misma mujercita negruzca, incapaz de permanecer quieta en un sitio, zumbando siempre como una cigarra. Cualquiera que lo hubiese visto de espaldas en la calle lo hubiera tomado por una muchachita de 15 años, a juzgar por sus ágiles movimientos, por la estrechez de sus hombros y la delgadez de su talle. Su cara tampoco había cambiado casi nada, tan solo estaba algo más chupada, asemejándose cada vez más al hocico de la garduña. Hubiérase dicho que era su rostro el de una chiquilla apergaminada poco a poco, sin perder los rasgos característicos de las facciones. En cuanto a Pedro Rugón, ya era otra cosa. Había echado panza, convirtiéndose en un burgués muy respetable, a quien solo faltaban las rentas para conseguir todo el carácter de dignidad que exige la burguesía. Sus mejillas gruesas y fofas, su aspecto pesado y la expresión de un rostro adormecido parecían rebosar de abundancia. Un día le oyó decir a un campesino que no lo conocía: ese tío gordo debe ser algún ricachón. ¿Cómo se ve que no le preocupa buscarse la comida? Reflexión que le había llegado al corazón porque le parecía una burla infame del destino haberle dejado que siguiese siendo un pobre diablo, después de darle la gordura y la satisfecha gravedad de un millonario. Los domingos, cuando se afeitaba delante de un espejillo de 25 céntimos colgado de la falleba de la ventana, se decía que, de frac y corbata blanca, en caso del subprefecto, habría bastante mejor papel que muchos funcionarios de Plassans. Aquel hijo de un campesino, cuya faz había ido empalideciendo en medio de las preocupaciones propias del comercio, gordo a fuerza de hacer vida sedentaria, ocultando sus apetitos rencorosos bajo la placidez natural de sus facciones, tenía realmente el aspecto solemne y vacío, el imbécil continente con los que se logra destacar favorablemente en cualquier salón oficial. La gente afirmaba que su mujer le trataba a la baqueta, y se equivocaba. Era testarudo como una mula, y ante una voluntad enérgica hubiera sido capaz de pegar a quien se lo pusiera. Pero Felicitas era demasiado ladina para llevarle la contraria abiertamente. El carácter vivo y revoloteador de aquella enana no se avenía a la táctica de lanzarse de cabeza contra los obstáculos. Cuando quería lograr algo de su marido y empujarle por el camino que a ella le parecía conveniente, le envolvía en los círculos de sus bruscos revuelos de cigarra, le picaba por todas partes y volvía 100 veces a la carga, hasta hacerle ceder, sin que él mismo se diese bien cuenta de ello. Pedro la reconocía más inteligente que él, y soportaba con bastante paciencia sus consejos. A veces Felicita ganaba la batalla sin hacer más que zumbar en los oídos de Rugón, y, cosa rara, casi nunca se echaban en cara sus fracasos. Solo la cuestión de la educación de los hijos produjo disensiones en el matrimonio. La revolución de 1848 encontró pues sobre aviso a todos los Rugón, exasperados por su mala suerte y dispuestos a forzar la fortuna si llegaban a encontrársela en cualquier recodo del camino de su vida. Era una familia de bandidos en acecho, dispuestos a saltar los acontecimientos. Eugenio vigilaba en París. Arístide soñaba con estrangular a Plassans entero. El padre y la madre, los más ávidos quizás, contaban con sus propios esfuerzos y con aprovechar además los de sus hijos. Solo Pascual, aquel amante discreto de la ciencia, llevaba la vida indiferente de un enamorado en su clara y alegre casa del barrio nuevo. 3. En Plassans, en aquella ciudad cerrada en la cual la división de clases se encontraba tan claramente marcada en 1848, la repercusión de los acontecimientos políticos apenas era perceptible. Hoy mismo, la voz del pueblo se ahoga bajo el peso de la prudencia de la burguesía, la muda desesperación de la nobleza y la astucia sutil del clero. Aunque un rey le robe a otro un trono o surge una república, la ciudad apenas se conmueve. Cuando en París lucha la gente, en Plassans se duerme a pierna suelta. Pero, aunque la superficie aparezca tranquila e indiferente, un trabajo oculto muy curioso de estudiar agita el fondo. Tan raros son los tiros y los combates en las calles como frecuentes las intrigas que se desenvuelven en los salones de la ciudad nueva y en los del barrio de San Marc. Hacia 1830 el pueblo no tuvo intervención alguna, y todavía hoy se hacen las cosas sin contar con él, como si no existiera. Todo se queda entre el clero, la nobleza y la burguesía. Los curas, muy numerosos, dan el tono a la política de la ciudad. Son como minas subterráneas y su táctica prudente y medrosa de golpes en la sombra apenas si le permite dar un paso hacia adelante o hacia atrás. Cada 10 años, estas luchas secretas entre hombres que traman ante todo de evitar el ruido requieren una astucia particular, una aptitud especial para las cosas pequeñas y una paciencia propia de gentes a quienes no ciegan las pasiones.
Por eso la lentitud que ofrece la marcha de la política provinciana, esa pereza que causa risa a los parisienses, está erizada de traiciones, de astutos cabildeos y de derrotas y victorias silenciosas. Aquellos provincianos, sobre todo cuando están en juego sus intereses, matan a domicilio, a capirotazos, ni más ni menos que nosotros matamos a cañonazos en las plazas públicas. La historia política de Plassans, igual que la de todas las pequeñas ciudades de Provence, ofrece una curiosa particularidad. Hasta 1830 todos sus habitantes eran católicos practicantes y fervientes realistas, y hasta los hombres del pueblo cuando juraban lo hacían invocando a Dios y a sus reyes legítimos. De pronto ocurrió un cambio repentino. Huyó la fe y la población obrera y burguesa desertó de las filas del legitimismo, abandonándose poco a poco al gran movimiento democrático de nuestra época. Cuando estalló la Revolución de 1848 encontráronse solos el clero y la nobleza para trabajar por el triunfo de Enrique V. Durante mucho tiempo habían considerado el advenimiento de los Orleans como un ensayo ridículo, útil nada más para atraer tarde o temprano a los Borbones nuevamente, y aunque sus esperanzas hubiesen disminuido notablemente, no por ello dejaron de lanzarse a la lucha, escandalizados ante la defección de sus antiguos partidarios y esforzándose en atraerlos de nuevo. El barrio de San Marc, ayudado por todas las parroquias, puso manos a la obra. Entre los burgueses y sobre todo en el pueblo, el entusiasmo fue grande al día siguiente de las jornadas de febrero. Aquellos aprendices de republicanos tenían prisa por desahogar su fiebre revolucionaria, pero entre los rentistas de la ciudad nueva, aquel hermoso fuego tuvo tan solo el brillo y la duración de una fogata de virutas. Los pequeños propietarios, los comerciantes retirados, los que habían dormido tranquilamente, redondeando su fortuna bajo el régimen monárquico, sintiéronse invadidos enseguida por el pánico. La República, con su vida activa, llena de sacudidas, les hizo temblar por su caja y por su querida existencia de egoísmo. Por eso, tan luego como se declaró la reelección clerical en 1849, casi toda la burguesía de Plassans se pasó al Partido Conservador, que la recibió con los brazos abiertos. Nunca había existido vínculos tan íntimos entre el barrio nuevo y el de San Marc, y hubo nobles que llegaron a estrechar las manos de procuradores y hasta de algunos antiguos comerciantes de aceite. Esta inesperada familiaridad entusiasmó al barrio nuevo, el cual hizo desde entonces una guerra encarnizada al gobierno republicano. Para llegar a este resultado, el clero tuvo que derrochar verdadero tesoro de habilidad y de paciencia. En el fondo, la nobleza de Plassans, semejante a un moribundo, se encontraba sumida en una invencible postración. Es cierto que conservaba la fe, pero estaba letargada y prefería permanecer inerte, dejando obrar al cielo por su gusto. Hubiese protestado únicamente por medio del silencio, presintiendo tal vez de un modo vago que sus dioses habían muerto y que ya no le quedaba más objeto en la tierra que ir a reunirse con ellos. Incluso en aquellos momentos de revueltas, cuando la catástrofe de 1848 pudo hacerles esperar por un instante la vuelta de los Borbones, mostróse apática, indiferente, hablando a cada paso de lanzarse a la lucha y no abandonando su rincón al lado del fuego. El clero combatía sin descanso, ese sentimiento de impotencia y de resignación poniendo cierto apasionamiento en tal tarea. Los curas, cuanto más desesperan, más luchan. La política de la Iglesia es la de caminar hacia adelante, sin desaliento, remitiendo el logro de sus proyectos a muchos siglos después, si es necesario, pero no pudiendo ni una hora avanzando, pero no perdiendo ni una hora, avanzando siempre con un esfuerzo continuo. El clero fue, pues, el que en Plassans determinó el movimiento reaccionario. La nobleza era su testaferro únicamente, detrás del cual trabajaron los curas, riñéndole y dirigiéndola, y llegando incluso a prestarle una vida ficticia. Cuando consiguió vencer todas sus repugnancias hasta hacerla formar causa común con la burguesía, se creyó seguro de la victoria. El terreno estaba maravillosamente preparado. Aquella antigua ciudad realista, aquella población de burgueses tranquilos y de comerciantes medrosos, debía alistarse tarde o temprano, pero fatalmente en el partido del orden. El clero, con su astuta táctica, apresuró la conversión. Después de haberse ganado a los propietarios de la ciudad nueva, supo incluso convencer a los pequeños comerciantes del barrio viejo. A partir de entonces la reacción fue dueña de la ciudad. En esta reacción estaban representadas todas las opiniones. Jamás se había visto semejante mezcla de liberales resellados, de legitimistas, orleanistas, bonapartistas y clericales. Pero esto poco importaba por entonces. Se trataba tan solo de matar a la República, y la República agonizaba. Una fracción del pueblo, un millar de obreros, todo más,
Entre las 10.000 almas que constituían la población, saludaba todavía el árbol de la libertad, plantado en el centro de la plaza de la subprefectura. Los políticos más ladinos de Plassans, los que dirigían el movimiento reaccionario, tardaron mucho en olfatear la proximidad del imperio. La popularidad del príncipe Luis Napoleón les parecía un capricho pasajero del pueblo, del que podrían dar cuenta fácilmente. Incluso la persona del príncipe les inspiraba solo cierta admiración. Lo juzgaban inepto, iluso, incapaz de dominar a Francia, y menos aún de sostenerse en el poder. Para ellos no era más que un instrumento del cual esperaban servirse para despejar el terreno y que arrumbarían no bien llegase la hora propicia para que se presentase el verdadero pretendiente. Pero a medida que pasaba el tiempo fueron sintiéndose inquietos. Entonces fue cuando empezaron a darse vagamente cuenta de que les habían engañado. No se les dio tiempo para adoptar un partido. El golpe de Estado estalló sobre sus cabezas y se vieron obligados a aplaudirlo. La gran impura, la República, acabada de ser asesinada. Después de todo, era un triunfo. El clero y la nobleza aceptaron los hechos con resignación, aplazando la realización de sus esperanzas y consolándose del engaño de que habían sido víctimas con su alianza con los bonapartistas para aplastar a los últimos republicanos. Estos acontecimientos fueron la base de la fortuna de los Rougon. Mezclados a las diversas fases de esta crisis, se alzaron sobre las ruinas de la libertad. Al fin, fue la República la presa de aquellos bandidos en acecho. Luego que otros la hubieran degollado, ellos ayudaron a desvalijarla. Consumadas las jornadas de febrero, Felicitas, que era la que tenía mejor olfato de la familia, comprendió que estaban al fin sobre una pista buena. Comenzó pues a revolotear en torno de su marido y a aguijonearle para que se pusiera en movimiento. Los primeros rumores de las revoluciones habían asustado a Pedro, pero cuando su mujer le hizo comprender que tenía muy poco que perder y mucho que ganar en toda su versión que ocurriese pronto, le dio la razón. No sé lo que podrías hacer, repetía Felicitas, pero me parece que sí se puede hacer algo. El otro día nos decía el señor de Carnavant que si Enrique V venía sería el rico, porque ese rey recompensaría generosamente a todos los que hubiesen trabajado para su triunfo. Tal vez nuestra fortuna está ahí, ya es hora de que nos sonría la suerte. El marqués de Carnavant, aquel noble que, según la crónica escandalosa de Plassans, había conocido íntimamente a la madre de Felicitas, solía hacer de vez en cuando una visita al matrimonio. Las malas lenguas pretendían que la señora de Rougon se le parecía mucho. Era un hombrecito delgado, activo, como de unos 75 años, y cuyas facciones y gestos parecía haber ido adquiriendo Felicitas al envejecer. Se decía que las mujeres le habían devorado los restos de una fortuna bastante mermada ya por su padre mientras duró la emigración. Por lo demás, confesaba su pobreza sin empacho. Recogido por uno de sus parientes, el conde de Valqueiras, vivía como un parásito, comiendo en la mesa del conde y habitando un cuartito situado bajo el tejado de su hotel. Pequeña, decía con frecuencia, dándole cachetitos a Felicitas en las mejillas, si Enrique V llega alguna vez a darme una fortuna, tú serás mi heredera. Tenía Felicitas 50 años y todavía la llamada el marqués pequeña. Cuando empujaba a su marido por la senda de la política, la señora de Rougon pensaba en aquellos cachetitos familiares y en aquellas continuas promesas de herencia. Muchas veces el señor de Carnavant se había lamentado amargamente de no poder ayudarla. No había duda de que se conduciría con ella como padre el día en que medrase. Pedro, a quien su mujer explicó la situación con medias palabras, se declaró dispuesto a seguir la marcha que se le indicara. La posición particular del marqués hizo de él un agente activo del movimiento reaccionario en Plassans desde los primeros días de la República. Aquel hombrecillo inquieto que todo lo esperaba de la vuelta de sus reyes legítimos se ocupó febrilmente del triunfo de su causa, en tanto que la nobleza rica del barrio de Saint-Marc se adormecía en su muda desesperación, temiendo tal vez comprometerse y verse de nuevo condenado al destierro. Él se multiplicaba haciendo propaganda y reclutando fieles. Era un arma manejada por una mano invisible. Desde entonces sus visitas a casa de los Rougon se hicieron diarias. Necesitaba un centro de operaciones y como su pariente, el señor de Valqueiras, le hubiera prohibido introducir adictos en su hotel, escogió para sus operaciones el salón amarillo de Felicitas. Poco tardó en encontrar en Pedro un ayudante incomparable. Él no podía ir en persona a predicar la causa del legitimismo a los pequeños comerciantes y a los obreros del barrio viejo, porque lo hubieran abucheado. Pero Pedro, que había vivido entre ellos, que hablaba su lengua y que conocía sus necesidades, podía catequizarlos sin dificultad.